10 de la mañana, 2 minutos, muchachos. Estamos en Infopico Radio, estamos en la redacción. Está nubladito, lloviznando con niebla, no sé, pero bueno. Pero la temperatura sigue más o menos en 13 grados, 14. Tenemos en los estudios ya aquí de la radio a Pedrito Mergol. Pedro es un veterano de guerra. ¿Por qué lo traemos hoy? Bueno, recordamos que el día 14 de junio... allá el gobernador de las Islas Malvinas en su momento, el general Benjamín Menéndez, se rinde ante las fuerzas británicas y le pone fin un poco a la guerra de Malvinas, ¿no? Pero, si no me equivoco, es uno de los veteranos de guerra de la ciudad General Pico, que estuvo desde el primer día hasta el último. Pedrito, buen día, sí. Gracias por venir, un gustazo tenerte. Buen día, chico. Hola, la verdad que, bueno, agradecido por estar con ustedes y bueno, tratar de comentarle mi vivencia. Yo siempre que fui a un colegio o estuve en alguna radio, una charla de amigos, siempre yo me basé en contar las vivencias, y creo que es lo que me tocó vivir a mí. Sí, sí, sí. Y creo que por ahí es lo que más le interesa a la gente. Totalmente. Por la sensación, dejando de lado, o no tan importante, que sería la parte de política de lo que podía haber sucedido a posteridad. Que eso ya sería otro tema, y generalmente, bueno, yo en esa parte no, ese canal no me meto, no es lo mío, digo. Y yo siempre hice mi presentación en mis vivencias. Creo que es para la cual no sé si estoy capacitado, pero es lo que por eso entiendo. te tenemos acá, Pedro. ¿Tuviste desde el primer día hasta el último? Sí, bueno, empezando la historia es muy larga, pero en ese momento yo me encontraba haciendo el servicio militar. Para llegar al servicio militar, bueno, pasé una serie de pasos, como ya por ahí más que conocida, y mi destino fue ¿dónde estabas haciendo? La base de Puerto Belgrano. Ahí estaba, Batallón de Infantería número 2. Paso previo había estado en el CIFIN. El CIFIN era un centro de incorporación y formación de infantes de marina, el cual tenía la finalidad 2 meses de intrusión intensiva para luego a posterior ya destinarlo como infantes de marina y seguir con la intrusión. Después de haber estado en el CIFIN, destino Puerto Belgrano. La intención mía no era Puerto Belgrano, era Ushuaia o Río Grande, que se encontraba el batallón 5. Quizás yo prevengo de una familia trabajadora, en el cual en esos tiempos no era muy común salir, conocer el país y ese tipo de cosas, y bueno, yo creo que era una salida para que yo querer conocer el país. Entonces mi intención era conocer Tierra del Fuego, pero bueno, esas cosas de la vida me llevaron a que mi destino fuera Bahía Blanca. Exactamente, por la base de Puerto Belgrano. Seguimos, como ya te había dicho, el batallón 2, que era un batallón en ese tiempo de avanzada, que la función era hacer cabecera de playa, o sea, tomar y todo luego para que ejército tomara el objetivo. Después de ciertos meses, más o menos aproximadamente entre 8 y 9 meses de que había ingresado, se había incrementado, íbamos al sur a hacer los desembarcos, pero nada hacía suponer de que fuese a pasar algo de esto, ¿no? Era característico de la fuerza de ir a hacer el desembarco a la costa en la zona sur, ¿no? Está bien. Porque era un batallón de infantería de marina. Seguimos con la misma intrusión hasta que llegamos del último desembarco aproximadamente el 24 de marzo. Estamos ya hablando del año 82. Sí, sí. Y ¿qué es lo que hace el soldado o el colimba en ese momento? Porque verdaderamente no sabíamos si éramos soldados. Era ir a la cantina,
que era digamos, el pasatiempo nuestro, digamos, cosa, pero bueno, en el cual, bueno, comprábamos cosas que quizás en el barco no teníamos acceso. Entonces, bueno, si el que tenía unos pesitos, que éramos muy pocos los que teníamos unos pesitos, un paquete de galletitas, una gaseosa, era más que suficiente o era todo lo que teníamos. Así que, bueno, estando en la cantina, sí, se escuchaba algo, pero no se sabía bien qué. Entonces, bueno, se continuó con los preparativos. Generalmente los alistamientos que hacía el soldado era piola, éramos piola. No poníamos todo en la mochila. ¿Por qué? Para ser más liviana y ese tipo de cosas. Entonces, ese día dice que fue ya el 26, dice, coloquen todo en la mochila, no dejen nada en la mochila. Pero nada hacía suponer nada. Claro. Así que siempre, generalmente se subía al camión, se cargaba todo el equipo, se daba una vuelta al batallón y se bajaba. Eso era un alistamiento. Esa vez no, se armó el alistamiento, nos cargaron en los camiones, salimos con todo al puerto, todo al puerto, y fuimos al puerto. Ahí los esperaba el Cabo San Antonio, el buque de desembarco de vuelta del Cabo San Antonio. Fue domingo 28. ¿Y ya ustedes vieron que había mucho más soldados que lo habitual? Porque estuviste en el batallón de ustedes y me imagino que algunos más también, ¿o no? Yo hablo por la parte del batallón 2. De lo otro no, yo tengo conocimiento solamente de mi sector. Subió el batallón 2 nada más ahí. En ese tiempo si hoy por ahí las cosas son medias difíciles de por ahí de entender, en ese tiempo era peor, claro, porque no estaban los medios, no había los teléfonos, no había nada, entonces era imposible, solamente lo que vos veías nada más. Después muchas cosas surgieron con el paso de los años. Sí, total. Entonces te enteraste, sí, porque mirá aquello era cosa, pero bueno, en su momento vos no sabías nada. Está bien. Y aparte no eras tan importante como para que el alto mando te mantuviera informando de lo que se iba a hacer. Está bien. Era así, éramos soldados comunes, no teníamos... Y llegan ahí, lo suben al... Así que bueno, llegamos el 28, fue domingo, mediodía, embarcamos y bueno, salimos a navegar. Salimos. Nosotros nos llevábamos la infantería marina, estaban los marineros, los del buque Cabo San Antonio, y bueno, nosotros íbamos en la bodega. Pero ya todo esto ya iba cargado con los anfibios, con todo ese tipo de cosas. ¿Ustedes vieron que estaba todo eso? Estaba todo eso, pero nada hacía suponer, te digo, porque era normal eso. O sea que cuando se iba al sur... ¿Alguna maniobra hacían exactamente lo mismo? Claro, podría ser de vuelta un alistamiento. No teníamos esa idea. Hasta que seguimos navegando, nos engancharon una tormenta impresionante, que nos enteramos según después, que, bueno, habrá sido una de las tormentas de los últimos años más fuertes que había soportado el Cabo San Antonio. Pero bueno, sé que la pasamos muy mal porque bueno, pero ¿lo sacudía para todos lados? Una, si bien ya tenía varios viajes, sí. No era un marinero de decir, bueno, de toda una vida. Y bueno, sí, nos castigó muchísimo, porque una, que nosotros íbamos en los sollados son las habitaciones que tiene el buque en la bodega, sí. que son eran en ese tiempo camas de... Cucheta, chiquitita, ¿no? Más que cucheta, eran de soga, apiladas, claro, pero de soga. Hoy los buques modernos ya tienen casi todas habitaciones individuales, así que todo el personal es otra cosa. Sí. Es otra cosa. Bueno, en ese tiempo, bueno, eran las cosas así. Así que bueno, llegó el 1 de abril, aproximadamente 6 de la tarde. ¿A qué hora desembarcás vos? ¿A qué hora específicamente? Eso, las 6 de la mañana. ¿A las 6 de la mañana? Frío tremendo. Aparte, no habíamos llegado a eso, o sea, no sabíamos. Yo me entero, nosotros nos enteramos el 1 de abril, cuando el comandante de la Fuerza de la Infantería, sí, comunica por los altoparlantes, con él nos comunica. Dice, bueno, ustedes están destinado, así decía la arenga, destinado a ser parte de la historia, porque se va a proceder a la toma de la Malvina, provocando el menor daño posible y todo ese tipo. La arenga todavía está grabada, sí. Es importante escucharla, es muy linda, en el cual el jefe ahí nos ordena
que tomar y provocar ¿Y a qué el hora- menos a- daño a posible qué hora es la- a los civiles ¿A qué hora es ingleses. la arenga y a qué hora desembarcan? Yo en ese momento no lo sé, iba en el buque, en la bodega. Está bien. Yo pienso que era 6 de la tarde, pienso. Que dijo la tengo- arenga. Claro. Y a las 6 de la mañana desembarcan. Claro, entonces ahí termina de arengar, digamos, en cierta manera, y ahí nos dan un pedazo de chocolate, un atado de cigarrillo al que fumaba, y ahí nos dice que Diana iba a ser a las 4:30 de la mañana. Diana era el Sí, desayuno. sí, la Pero bueno, levantabas. como ya les había dicho, veníamos tan castigados que ni gana de desayunar nada, porque la verdad que estábamos mal. Por la tormenta. Por la tormenta, claro. Así que, bueno, nos van el desayuno, el que pudo tomó el mate cocido, lo que sea, y a las 6 de la mañana se produce el desembarco. Se abren las puertas del buque. El buque, el Cabo San Antonio, tiene unas puertas delanteras. Bueno, ese Y buque esas ya... que se vuelcan. No, se abren es como una puerta, Sí. y en el de ahí salen los vehículos anfibios. Está bien. O sea, ese buque ya no existe más. Ese buque ya quedó, era el único buque que teníamos para fuerza de desembarco. Y ¿Quedó ahí? no, a posteriori fue vendido, desarmado, al desguace. Desembarcan primero los anfibios y luego van ustedes atrás. No, nosotros vamos dentro de los anfibios. Van dentro los anfibios. El anfibio es un vehículo Sí. a oruga Sí, que tiene la posibilidad de propulsión de moverse en el agua. en el agua también. Sí, Entonces sí. es algo similar a un tanque, en el cual entra la puerta que vos decís, que es puerta trasera, en el cual baja esa puerta, y de ahí salíamos, en este caso nosotros, Bien. que éramos 25 soldados que iban adentro. ¿Entraron en contacto fuego a fuego enseguida ustedes? 6 de la mañana, imagínate que Malvinas, en la época que nosotros tuvimos, empezaba el sol a las 9 de la mañana, 10, no Sí, era, era de noche. Era de claro, noche. claro, y a las 5 de la tarde ya era de noche. Ten en cuenta que nosotros fuimos casi en pleno invierno. Todavía Sí, no entrando en pleno en invierno. Claro, entonces, que nosotros, yo, si bien había ido al industrial o tenía un secundario, no tenía dimensión de lo que era Malvinas. Yo la había visto Sí, en el en mapa. el mapa. claro. En el mapa. Se hacía hincapié en la forma de lo que había, lo que se hacía, lo que se explotaba y ese tipo de cosas, que era una imagen, digamos, superficial, Sí. Una pero cosa es la no realidad. algo, quizás ahora, bueno, los tiempos han cambiado y son otras cosas, pero en el tiempo era que lo que venía en los manuales y decía, bueno, hay ovejas, cosas muy básicas. Así que bueno, imagínate que llegamos ahí y se baja la planchada, sentimos que era todo oscuro porque no se veía nada, no sabíamos a dónde estábamos, porque verdaderamente veníamos de un buque a oscura, un vehículo anfibio a oscura, llegamos, la playa era oscura, sabíamos que pisábamos la arena porque estaba la arena con el agua. Pero no sabían qué. Hasta que, bueno, seguimos avanzando y ahí se producen los primeros disparos de la... ¿Y esa sensación? Es como que... bueno, y sí, ahí pegarse contra el suelo. Una de las sensaciones, bueno, creo que debe ser algo natural de todo el mundo, ¿no? Sí, su No supervivencia. teníamos la experiencia de que te estuviesen tirando. Nosotros, bueno, teníamos una formación básica, digamos, pero bueno, nunca pensamos de que nos fueran a tirar a nosotros. Claro. Estaba dentro de lo que podía ser posible, Obvio, digo, pero nunca pensamos, uy, me tocó a mí. Bueno, ahí se producen los primeros disparos. Bueno, nosotros veíamos no sé, por decir que 500, 600 metros de la parte donde ellos estaban en la defensa. Dentro de todo, ellos la dotación que tenían no era muy grande. era mínima, sí. Claro, era mínima porque nunca se esperaban que fuera a pasara, que suceder ocurriera algo algo. de esto, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, ahí nos apoyó una corbeta que había, que nos ayudó con los cañones. Entonces, para que
los mismos ingleses se fueran replegando hacia el interior de la isla. La sensación en ese momento tuya, Pedro, ¿cuál era? ¿Miedo? El miedo, sí, miedo porque nosotros no estábamos psicológicamente, porque la palabra psicológicamente ahora es muy, yo la escucho y es normal que uno diga, pero en ese tiempo no era común. Claro. No estaba yo a nivel mío, digamos. Quizá, bueno, pero no era normal. ¿Por qué? Porque los psicólogos en el tratamiento del veterano pasa con el postraumático, empieza después. Claro. Son esas cosas que yo las asocié a ese tipo de cosas, pero antes no las había escuchado. Pero bueno, eso son cosas a nivel personal, ¿no? Y en ese momento los pibes, los compañeros tuyos, algunos amigos que tenías, la sensación era exactamente igual. Algunos querían subirse de vuelta al anfibio y volverse. Todos estábamos igual. Nosotros, la parte de, como sabía, el servicio militar, sí fue en cierta manera, por decir, fue creado por la unificación de clase. O sea que éramos todos iguales. Sí. El que iba al servicio militar era el que tenía dinero, el que no tenía dinero, el que era gordo, el que era flaco, el que era... Sí. Todo éramos iguales. Lo único que teníamos era el uniforme y la bandera. Claro. Éramos todos iguales. Comíamos todos iguales, no había diferencia. Eso es lo que... Pero bueno, yo en el caso mío, yo de Córdoba, en la compañía mía éramos cuatro, pero después había de Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Chaco, de todo lado, era un crisol de provincia. Pedrito, ¿cuántos formaban parte del batallón? ¿Qué cantidad de chicos? La compañía más o menos, o sea, la compañía Delta en la que estábamos más o menos aproximadamente 150. ¿Cuántos llegaron? 150. No, es la compañía. El batallón 2 fue con 3 compañías de tiradores. Sí. Y una compañía de servicio, que la compañía de servicio era la que se encargaba de la logística, digamos, la comida, todo ese tipo de cosas. ¿El grupo tuyo cuánto? Y yo calculo que debe haber sido 600, deben haber sido, de todo el batallón, con todos los jefes y todo ese tipo de cosas. Que llegaron a las islas. Que llegamos a las islas. Pedro, ¿tuviste todos los días, desde el primero hasta el último? Sí, primeramente, bueno, después, bueno, se producen los primeros, las tomas de los primeros lugares en Puerto Argentino. El batallón mío, como ya te había dicho, la función de la infantería marina es tomar un lugar y para luego retirarse, para que ejército tome ese lugar. ¿Y usted dónde Entonces el batallón mío al otro día vuelve en el mismo aviones Hércules, vuelve al continente y una sección se tuvo que quedar. ¿Y te tuviste que quedar vos? Sí, no sé por qué se quedó. Una sección, porque tenía experiencia en combate nocturno y ese tipo de cosas, se tuvo que dar. Por ahí se dice que por aplicación de los más nuevos que eligieron los más nuevos en cuanto a jefe, digamos. Sí. Entonces, bueno, que eligieron la tercera sección en la cual estábamos, éramos aproximadamente 27, 30, no me acuerdo bien cuánto, y quedamos en Malvinas. Primeramente el objetivo ahí era... ¿De esos 27, 30 estuvieron siempre juntos durante todo el...? Sí, casi siempre en diferentes puestos, pero casi siempre. ¿Cuántos volvieron? No, todo. Buenísimo. Todo. Generalmente lo que hacíamos era cubríamos puestos, por ejemplo, puestos locales en Puerto Argentino, o el puerto, o ciertos lados clave, y después se patrullaba a la noche. Se salía a patrullar. ¿Era peligroso eso? Era peligroso, sí, porque por ahí el Kelper... por ahí aceptaba, había gente que aceptaba de cierta manera. No conocíamos el idioma, pero ahí hay otros que, bueno, vulgarmente decían nos puteaban, no nos podían ver. Está bien. Entonces, eran los más extremistas, digamos, y estaban otros que eran accesibles, te acercaban con un pedazo de chocolate, un pedazo de... Lo que pasa, pues, por ética no podía... Eso fue en los primeros días. Eso fue los primeros días. Una vez que comienzan en mayo los combates ya
Bueno, pues yo te estoy comentando los primeros días. Si hacemos un puente, hagamos un puente, Pedrito, porque la idea era también charlar y tus vivencias. Sí, no, es muy... digo, pasaron muchas cosas, claro, y es muy largo. Sí. Claro, digo, pero yo quiero llegar a los últimos días, exacto, ¿no? Porque bueno, el 14, el jueves, viernes 14, claro, es el día de la rendición. El día de la ¿no? rendición, sí, Y ya, ¿cómo se llegó a eso, no? Claro. Bueno, después de... Bueno, hay ciertos puntos clave que surgieron, por ejemplo, el primer día del bombardeo, el hundimiento de los buques, todo ese tipo de cosas que llegaron al desenlace. ¿Ustedes se enteraron del hundimiento del Belgrano? Por comentario. Sí, pues extraoficialmente, bueno, de alguna manera siempre alguna versión se escuchaba. Lo que pasa es que, bueno, nosotros no teníamos acceso a mucha información de lo que estaba pasando por fuera de ahí, de cierta manera. Sabíamos que las cosas que por ahí no andaban muy bien, pero no. 74 días de combate. 74, o sea, de permanencia. 74 días de permanencia. ¿Qué pasa el día 12 y 13? Hoy, 12 de junio. ¿Ustedes veían que se aproximaba el...? Sí, nosotros veíamos, habíamos visto que, bueno, se estaban incrementando los combates y eran más próximos a lo que era Puerto Argentino. Claro. Entonces, en cierta manera veíamos que no teníamos las condiciones por ahí dadas para la defensa. Sabíamos que nosotros, por ejemplo, yo que estaba en Península Camber, era lo último que había sobre Puerto Argentino. Entonces la única posibilidad era de que tuviéramos o llegaran, eran por medio de los comandos, que por mar. Entonces nos preparábamos para eso, que llegó el 13, y ahí sí, verdaderamente ahí se produce el combate que llegan los comandos, y ahí se produce el desembarco de los mismos. Bueno, ahí empieza el combate. Nosotros estamos a una altura, si bien la Malvinas no tiene alturas muy grandes, sí, pero bueno, hace una altura al fin. Entonces nos veíamos, no sé, a 800, 900 metros que estaban desembarcando. Lo que pasa es que, bueno, ellos jugaban a favor con la noche. El comando generalmente utiliza la noche, es el fuerte, ¿no? Claro. Y con todo el equipo que... Claro, con todo el equipo y los botes solamente se reflejaba en el agua del mar ese tipo de cosas. Y cuando empezó empezamos a tirar, bueno, y más porque los proyectiles y ese tipo de cosas hacían que se viera más que lo que estaba bajando. Y bueno, ahí se produce. Bueno, ahí se produce el 13. ¿A qué hora entran en combate? Y yo calculo aproximadamente a haber sido como las 11 de la noche, algo así. Claro, sí. ¿Se prolonga durante toda la noche, toda la madrugada? Sí, 2 o 3 de la mañana se produce. Y luego, bueno, eso pasa. Ustedes se tienen que era de noche, claro, era de noche. Sí. Entonces, bueno, hasta que no salga el sol se aclara, 9, las 10 de la mañana, ahí llegó una orden, así nada más, sin ni a ver a dónde estábamos, donde se había producido el combate, que juntáramos el fusil, los proyectiles y que nos iban a llevar a Puerto Argentino. ¿Los llevaban? Había una barcaza que nos cruzaba de Península Camber a Puerto Argentino. Entonces tiramos todo lo que nos había sobrado, las granadas se tiró en el agua, en el mar, todo eso, y seguimos con él. ¿Pero ustedes sabían que ya estaban en rendición? No. ¿Y por qué lo tiraron eso? Los tiraron, decían, tiren la munición gruesa, tiren al agua, las tiramos, y dice, sigan con el fusil. Seguimos con el fusil, casco, y cargando el buque, y llegamos a Puerto Argentino. Ahí, bueno, ahí se produce, ahí vimos los primeros ingleses que andaban en la ciudad. Ahí ya están. Bueno, ahí, o sea, se lo digo esto porque, bueno, lo hacía suponer, pero yo no tenía acceso a la información de lo que se estaba haciendo, nadie, solamente sabía la jefatura, digamos, sí, ¿no? Y bueno, nosotros veíamos los primeros ingleses que estaban dentro de la ciudad, nosotros andábamos con los fusiles, todo con las municiones, todo. No sabíamos qué iba a pasar.
O sea, que era una sensación bastante ambigua, ¿no? Claro, claro, pero bueno, tirándose en la madrugada y ahora estoy claro, junto con bueno, eso. sí pasó eso y bueno, se estaba tratando el alto el fuego, evidentemente ya estaba, y el cual nosotros no sabíamos bien la incertidumbre de lo que iba a pasar. Sí. Así que bueno, en su momento llega la orden, dice, bueno, destruyan todo el material. Vinieron los jefes de la infantería, les dice, bueno, destruyan todo el material, así que bueno, munición por munición, rompimos todas las municiones, doblamos los fusiles, quebramos los fales, quebramos todo. Rompieron todas las armas. Todo, se rompió todo. Bueno, dice, formen una fila. ¿Eso se lo hicieron los ingleses o los mismos? No, la orden fue de la Argentina, de los jefes de la Argentina. Sí. Así que nos hicieron una... Me imagino que debe haber Sale sido una foto muy característica que ven la cantidad de armamento y casco todo apilado, sí, claro. sí. Bueno, Tremendo. sí. ¿Es así? Es así, sí. Es así, Pedro. ¿Vos estabas dentro de ese grupo? Sí, Te digo, todos estábamos ahí porque todos pasamos. Me imagino que también esta sensación ambigua de decir de dolor por lo que se vivió, dolor por la pérdida de amigos y alivio porque terminó. Y en cierta manera, o sea, veíamos muy poca, digamos, si bien teníamos el espíritu alto, digamos, veíamos las condiciones que no estábamos, veíamos, no era necesario ser muy... Sí. para no saber cómo estaba la situación. Pero bueno, llegado hasta ese punto, bueno, nos pusieron en fila, bueno, nos revisaron uno por uno, todo lo que teníamos en el uniforme, nos sacaron todo, a lo que creían que era importante. Bueno, y de ahí, Puerto Argentino... Siempre con respeto y siempre... Sí, yo por lo menos no puedo decir nada. Normal, como lo que se ve, igual. Arriba las manos, palpan todo el uniforme, sacaban lo que ellos creían que era necesario, lo que no. Pero después, bueno. Y bueno, y de ahí caminando al aeropuerto. Al aeropuerto. El aeropuerto hace unos 5 kilómetros, creo que debe haber. Y bueno, ahí se armó, o se tuvieron un tipo campo de, no sé si de concentración, sino de permanencia, porque quedamos... ¿Cuánto estuvieron, Pedro, ahí? Tuvimos 5 días. ¿5 días ahí en el aeropuerto? Sí. ¿Y qué, a la intemperie? Sí, no estaban no estaban las condiciones para dónde meternos. Había muchos soldados, porque no eran la parte mía, sino las partes que venían bajando de Malvinas de todos lados. Muchos, me imagino que y encontrarte con gente amiga, conocida. Y había de todo. Heridos. Y de todo. Y aparte no teníamos las condiciones, o sea, no había agua, no había alimento, no ¿Y había los jefes nada. con ustedes? Sí, todo. No había diferencia. Éramos todos lo mismo. Se sacarían las tiras, todo ese tipo de cosas para quedar. Por ahí generalmente buscaban personas que supieran hablar en inglés, o sea, para hacer un intercambio de ese tipo de cosas. Nosotros, inglés básico industrial, no nos daba para mucho. Así que, pero bueno, ahí tuvimos en el aeropuerto prisioneros, ahí nos quedamos en cierta manera prisioneros. Y había un problema, nosotros veíamos que la flota inglesa ya estaba dentro de Puerto Argentino. Y bueno, Galtieri quería a nosotros y a las armas, y los ingleses supuestamente decían que no. Así que bueno, ahí se debe haber producido un tira de afloje, claro. Y bueno, por último aceptó, dice, bueno, los soldados vuelven. Así que bueno, mandaron un helicóptero argentino, un Siquín, nos sacan de ahí, nos llevan al buque Bahía Paraíso, claro. un buque de transporte polar que después a los años se hunde en el sur, y nos llevan a Puerto Quilla, Santa Cruz. Ahí en Puerto Quilla, Santa Cruz, había un pequeño aeropuerto donde nos esperan los aviones de la Armada, y de ahí nos trasladan a Comandante Espora, que en Bahía Blanca. Hace casi 30 minutos que estamos hablando, Pedrito. Es largo el relato. Es largo la idea, y tenerte acá con nosotros, justamente un poco repasar los últimos días, ¿no? Claro. Las sensaciones, las vivencias. Respetarlos como siempre lo hemos respetado,
acompañarlos como siempre lo hemos acompañado y decirles que nos sentimos muy orgullosos de todo lo que han hecho. Sí, yo creo que en cierta manera fue un deber nuestro de que todo el veterano que vas a charlar te va a decir lo mismo. Nosotros creemos que verdaderamente héroe el que dejó su vida. Nosotros lo único que hacemos es para que siga viviendo, es comunicar y mantener latente esto, porque si nosotros no decimos nada, nos obligamos, nada, se pierde esto. Exacto. Entonces, pero como siempre te digo, el héroe, no sé si alcanza a decir lo que, como diga el héroe, el que perdió la vida, pero bueno, sinceramente es eso. Gracias por venir, Pedro. Un gustazo como siempre, un placer tenerte con nosotros. No, gracias a ustedes y bueno, esta pequeña charla es muy larga, pero bueno, espero que, no sé, que haya salido todo bien. Pero por supuesto, porque además estás compartiendo tu vida, Pedro, y esto es lo más importante de la nota. La idea es esta, que compartas un poco tu experiencia. Claro, yo siempre, por eso decía al comienzo de la nota, o sea, siempre traté de que lo mío fuera mi vivencia y no de lo que me puede haber, digamos, en cierta manera contaminado en cierta manera posteriori, porque si no ya dejaría de ser un poco de... Porque después lo analizaste seguramente, claro, entonces si yo me voy a pensar, y si hubiéramos hecho esto, lo otro, no, ya fue. Entonces, bueno, yo siempre cuando le digo a los chicos, digo, cuando voy a la escuela y tengo la posibilidad de ir, ustedes lean 3, 4 libros, 3, 4 autores, y de ahí deduzcan. Claro. No se queden con alguien que le dice, mira, porque yo siempre me pongo y le digo, porque yo les puedo estar mintiendo. Porque verdaderamente yo voy y les digo, les puedo estar mintiendo. Ustedes no creen lo que yo digo, pero escúchenme y después lean. Vayan, lean y digan, mira, este tipo dijo algo. Entonces yo le digo, lean y lean. Pedrito, gracias. Un gustazo. No, gracias a ustedes. Un gustazo. Pedro Mercol, veterano de guerra. Estuvo aquí en Infopico Radio, en los micrófonos de la redacción. Un gusto, como siempre, acompañarlos y escucharlos. 10 de la mañana, 34 minutos. Vamos a la pausa.